Que Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos una vez más en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Y hoy estaré leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 6, del 1 al 15. ¡Vamos! Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gloria sea al Señor, bendita su santa palabra. En este capítulo 6 del libro de los Hechos, podemos ver cómo los apóstoles eligen a 7 diáconos, ¿verdad? Y qué importante esto, que siempre se recalca el número 7 en la palabra de Dios como el número perfecto de Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que se había aumentado la cantidad de discípulos, de seguidores, ¿verdad?, de los apóstoles. Y en ese momento se vieron que había una discusión entre ellos, ¿verdad?, entre los griegos y los hebreos, que decían ellos que a las viudas no se les estaba atendiendo de la manera correcta para la distribución diaria. Yo me imagino, hermano, que era cuando les entregaban la ración que iban a comer por ese día. Y los apóstoles estaban ellos, los 12, ¿verdad?, eh, hablando entre ellos, con la multitud, de cómo ellos tenían a veces que salir de la oración, de estudiar la palabra,
para ir a servir a las mesas y ayudar a las personas. Entonces ellos vieron la necesidad de preparar unos hermanos que fueran encargados como los primeros diáconos de la iglesia, ¿verdad? En aquel entonces, así como lo vemos en las iglesias de ahora, los hombres y mujeres dispuestos para servir y también ayudar entre todos, ¿verdad? Así ellos mismos aquí prepararon, ¿verdad? Un grupo de varones, dice, de los cuales ellos fueran personas de buen testimonio, ¿verdad? Personas llenas del Espíritu Santo, con sabiduría de parte de Dios, para que ellos se pudieran encargar de ese trabajo que era necesario hacer en ese momento. Y a los que ellos habían elegido, dice que fueron Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron, dice, ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y aquí, hermanos, yo me estaba fijando que dice los nombres de todos los 6 que ellos eligieron, pero cuando habla de Esteban, que fue el primero que fue elegido, dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea que Esteban no era como los otros, o sea, era parte del grupo, era gente de Dios, pero él estaba por encima, podría decirlo yo. ¿Por qué? Porque no solo era gente buena de Dios, sino que él dice claramente, él era varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Mire qué tremenda cosa. ¿Se da cuenta? O sea, está haciendo hincapié en las cualidades principales que Esteban tenía. Mire qué precioso. Preste atención, hermano, porque eso lo dice por algo, lo dice, ¿verdad? No solamente están inventando los nombres, sino que cuando habla de él, es específica la palabra, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Mire qué precioso eso. Y así sigue diciendo, hermanos, que y crecía la palabra, dice, del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, ¿verdad? Mire qué precioso esto, hermanos. Y así más adelante sigue relatando la palabra del Señor cuando llegan a arrestar a Esteban. Y dice, hermanos, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire qué cosa preciosa. El poder de Dios se manifestaba a través de la vida de Esteban. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de el Espíritu Santo de Dios. Y qué preciosa importancia grande, hermanos, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, el poder de Jesús se va a manifestar a través de tu vida, de una manera poderosa, de una manera grande. ¿Por qué? Porque el Señor va a poder usar tu vasija como una vasija para honra. Y yo me imagino, hermanos, que el Señor iba revelando a la vida de Esteban las cosas. Él iba usándolo a través de prodigios, a través de milagros, a través de cosas sobrenaturales que solo podían suceder cuando una persona está en comunión con Dios. Qué importancia esa, hermano, de la santidad nuevamente. La palabra del Señor nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y habla que Esteban, hermanos, estaba siendo ejemplo de su fe en Jesús. Él estaba obrando la perfecta voluntad de Dios en su vida. Mire qué cosa preciosa. Y entonces sigue diciendo, hermanos, que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene
de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Sí, hermanos, porque la luz y las tinieblas no tienen comunión. Me puse a indagar un poquito, hermanos, ¿quiénes eran estos libertos? Y comencé a indagar, hermanos, y descubrí que dicen que habían dos sinagogas o templos. Uno era el de Augusto y otro el de Agripa, que eran los nombres de los antiguos amos de estos libertos, que fueron judíos y descendientes de judíos que habían sido esclavos y fueron liberados, ¿verdad? Mire qué tremenda cosa. Ellos habían sido liberados como esclavos, pero ellos seguían con la mentalidad de esclavo, hermano. Porque cuando una persona tiene la mentalidad de esclavo, ¿qué sucede en su mente? La mentalidad de esclavo es una mentalidad fanfarrona, de burla, peleadora. Viven criticando a todos. Son hipersensibles. La mente de esclavo, hermano, se conforma con la mediocridad. La mente de esclavo no se supera, no se autoevalúa, no se da la oportunidad de aprender. Cae en la trampa mental, hermanos, de que lo deja todo para después, ¿verdad? Todo se gana o se pierde primero en la mente, hermanos. Mire qué tremenda cosa. Es importante analizar lo que estaba pasando en la mente de estos hombres. Estos hombres tenían esa mentalidad de esclavos, hermanos. Todavía estaban supeditados al mundo. Ellos estaban supeditados al pecado. Ellos no habían conocido la libertad que Dios podía ofrecer a sus vidas. Y ellos estaban contendiendo con el ungido de Dios que era Esteban en este momento, hermano. Mire qué cosa tremenda. Porque la luz y las tinieblas, hermano, no se da junta. O somos luz o somos oscuridad. Por eso la importancia, hermanos, de recapacitar y darnos cuenta qué es lo que estaba sucediendo con estos hombres que estaban atacando de esa manera a Esteban, hermanos. Mire todos los que se habían juntado en ese lugar, los de Asia, de Cirene, de Alejandría, hermanos, estaban todos como lobos alrededor de Esteban, hermanos, atacándolo. Por eso la palabra del Señor dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esos hombres no eran verdaderamente libres. Quizá podían decir que estaban libres porque ya no eran esclavos, porque habían sido libertados de la esclavitud, pero ellos seguían en el pecado, seguían todavía en sus mentes con la mentalidad de esclavos, hermano. Porque Jesucristo no había entrado a su corazón, a su vida y les había dado libertad. Ellos seguían con las cadenas de la oscuridad, del pecado, hermanos, en sus vidas. Y por eso cuando ellos vieron la luz, cuando ellos vieron a Esteban hablando del poder y la gracia y la autoridad de Jesucristo, hermanos, ellos se enojaron. Porque cuando el diablo mira la obra de Dios, se enoja, hermano. Cuando tú te decides a poner tu canal o a hablar de Jesús a una persona, el diablo se enoja, hermano. Y el diablo manda a sus seguidores para tratar de atacarte, para tratar de poner piedras en tu camino, para poner uno y otro tropiezo. Pero ¿sabes qué? Ellos necesitaban esa libertad verdadera que solo podía llegar a sus vidas a través de Jesucristo. Pero Esteban estaba lleno del poder y la gracia del Señor. Esteban estaba lleno de la autoridad de Jesús y él podía brillar en medio de las tinieblas, hermano.
Y mire qué tremenda cosa, hermano, porque esta gente no se quedó así, hermano. Cuando el diablo mete su cola en un lugar, él trata de hundir a la persona, trata de poner tropiezos. Yo recuerdo, hermanos, al tiempo anterior, cuando yo estaba pastoreando, hermanos, cómo se me metió un satánico a la iglesia, cómo trató de hacer muchas cosas. Después se me metieron otros dos hermanos que satánicos, hermano, una cosa tremenda, el ataque del enemigo, como vino, hermano, de una manera tan fuerte, pero el Señor nos estaba pasando por el fuego, hermanos, para purificarnos. Porque a veces el Señor permite cosas para que su gloria se manifieste, hermano, en ese momento. Y yo me acuerdo que el día que yo estaba dando la clase a los niños pequeños y mis dos niños estaban conmigo ahí, hermanos, y yo comienzo a oír que desde el púlpito aquel hombre satánico que no sé, hermanos, cuál habría sido la situación con mi ex esposo, pero él había estado cegado y había permitido que esa persona tomara el púlpito, hermano. Y en ese momento, hermano, yo oigo que esta persona desde el púlpito, en medio de toda la comunidad, en medio de toda la congregación, esta persona comienza a decir los nombres de Belial y Belcebú. Y yo con los oídos atentos, hermano, dijo, ¿qué está pasando ahí? Un momento, algo no está bien aquí. Aquí no venimos a adorar al diablo, aquí venimos a glorificar el nombre de Jesús. Entonces, hermano, me llené de mucho celo de Dios. En ese momento, hermano, yo me llené de mucho celo de Dios. Y le digo a los niños, tómense de las manos, y le digo a mis dos hijos, pónganse a orar en el Espíritu, porque aunque eran pequeños niños, hermanos, mis chiquillos fueron bautizados en el Espíritu cuando tenían 3 y 5 años. Y yo les dije a ellos, hermanos, pónganse aquí a orar, cierren la puerta y yo voy a ir afuera. Y hermano, con ese celo de Dios, yo salgo a ese momento ahí donde estaba ese hombre predicando en el púlpito, hermano, y comienzo a orar en el Espíritu y comienzo a reprender con mis lenguas, hermano, y comienzo a shata carabasato ronda, hermano, y yo seguía en el fuego del Espíritu reprendiendo, y nosotros teníamos una hermana que era profeta, hermano, y yo comienzo ya casi al final, cuando yo estaba en esa guerra espiritual, hermano, al final oigo las últimas palabras que la hermana dice, y ella dice claramente, hermano, ya en español, ¿verdad? Dice, tienes que salir de aquí, mensajero de Satanás. Y el hombre, hermano, se buscó en su bolsillo, tiró las llaves, las aventó para adelante y hasta se salió por la parte de atrás de la iglesia, hermano. Y nunca más supimos de él, hermano. Porque ¿sabe qué, hermano, amigo? Satanás tiene que salir huyendo. Si tú estás lleno del poder y de la presencia del Espíritu Santo, Satanás tiene que salir huyendo, porque él no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. Y la luz con las tinieblas no tiene parte ni suerte, hermanos. Y aquí vemos el ataque tan tremendo, hermano. Yo me imagino que era como una manada de lobos alrededor de Esteban, hermanos, y todo este grupo de hombres, hermanos, estaban ellos atacándolo. Ellos no podían soportar, ¿verdad?, lo que era oír la palabra de verdad, la de autoridad. Y dice, hermanos, que ellos comenzaron a confabular entre ellos para atacarlo de una manera en que él pudiera caer. Dice que entonces dijeron mentiras, hermanos, hablaron blasfemias, como dice, en contra, diciendo que él había estado hablando en contra de Moisés y contra Dios, ¿verdad? Y engañando de esa manera aún a los ancianos y a los escribas. Ellos estaban, hermanos, haciendo que el concilio se pusiera en contra de lo que Esteban estaba diciendo, hermanos, y trajeron hasta testigos falsos para que hablaran delante del concilio, hermanos, y lo pusieran en mal a él, hermano, a Esteban. Mire qué tremenda cosa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el padre de la mentira es Satanás. Cuando el enemigo, hermano, desde el principio viene a atacar a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que buscan del Señor, él no va a estar buscando allá afuera, hermano, a los que ya están en las drogas, a los que ya están hundidos en el pecado, porque a ellos ya los tiene, hermano.
El enemigo ahora está dando patadas de ahogado, hermanos, porque su tiempo se acaba. Y así como atacaban en aquel entonces a Esteban, usted y yo también tendremos, hermano, tribulación. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos, más confiar, porque yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Y también nos dijo que cosas mayores que las que Él había hecho, nosotros podremos hacer en su nombre. Y hermano, la paz y la confianza en Dios que Esteban tenía era de una magnitud increíble, hermanos. Porque a pesar de que él estaba siendo atacado, que había mentido hacia él, que le habían mentido al concilio, que lo habían hecho quedar mal, hermano. Dice que cuando estos hombres miran hacia el rostro de él, dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué, hermanos? Porque él tenía la paz de Jesús, la paz de Dios en su vida. Y cuando el enemigo se levante, amigo, hermano, para querer atacar tu vida, si tú confías en el Señor, la paz de Dios siempre va a estar en tu vida. La gente del mundo, hermano, no tiene la paz de Dios. Viven sin Dios y sin esperanza. Viven buscando una salida. Por eso gente cae en la drogadicción, por eso gente cae en el alcoholismo, gente cae en muchas cosas que ofrece este mundo, hermano. Pero solo Jesucristo te puede ofrecer vida y vida en abundancia. Aún este cuerpo humano, hermano, no vale nada, porque todos vamos a perecer. Y la palabra de Dios dice claramente, alma que pecare, esa morirá. Por eso es importante que día con día tú puedas renovar tus votos con Dios, renovar tu compromiso con Dios. Hermano, no sé usted, pero yo, hermano, cuando yo me reúno con mi familia en mi casa para orar en la mañana, hermanos, lo primero que nosotros hacemos es, Señor, te pido perdón por lo que hayamos ofendido a tu presencia, sea de mirada, sea de oídos, sea de hechos. Aún los pecados que me son ocultos, te pido perdón por ellos. Qué importancia y qué necesaria importancia, hermano, que tú y yo día con día nos pongamos a cuentas con Dios y que día con día también clamemos la sangre de Cristo sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos y la armadura del cristiano para protección total de nuestra vida. Es necesario que lo hagamos diariamente, hermanos. Fíjese eso, porque la palabra del Señor nos enseña que nuestras bendiciones son nuevas cada mañana, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen las bendiciones? Las bendiciones solamente vienen de Jesús, de Dios, del Padre de luz, del Padre de verdad, del Padre de amor, ¿verdad? Y qué precioso, hermanos, poder reconocer quién es nuestro Dios, poder reconocer así como Esteban tuvo la valentía. El capítulo siguiente, número 7, hermanos, vamos a ver qué sucedió con él, hermano. Pero así mismo vamos a ver qué autoridad y qué presencia y qué poder de Dios estaba con él, hermano. Tanto así que en ese momento, cuando ellos estaban mirando su rostro, hermanos, lo vieron resplandeciente, lo vieron como de un ángel, hermano. Qué glorioso, hermano. Que la gente pueda ver a Jesús en ti. Que tú puedas brillar en el sitio donde estés. Solo la luz de Jesús puede iluminar este mundo perdido. Y lo que estamos viendo, hermanos, sigue adelante. Estamos viendo cuánta inmundicia está sucediendo en este mundo, hermanos. Cuánto pecado, cuánta maldad. Pero tú y yo estamos aquí por un propósito. Tú y yo hemos sido
elegidos, dice la palabra de Dios, aún desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos había elegido. Y nos había elegido, hermanos, como profetas a las naciones. Mire qué cosa preciosa, qué privilegio tan grande, hermanos. Ese mensaje que Jesús le diera a los apóstoles, hermanos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, ese mensaje es para ti y para mí. Hagamos la voluntad de Dios mientras podemos, mientras estamos vivos. Proclamemos quién es Jesús para ese mundo que está cayendo más y más en perdición, hermanos. Tú debes conocer a una persona, a un amigo o alguien que necesita de Dios. No tengas temor de hablarles. Y si no quieres hablarles, mándales este video, amigo, hermano. Todos mis videos tienen el mensaje de salvación al final. Proclamemos la victoria de Jesús. Proclamemos, hermanos, que Dios está vivo. Cuando, hermanos, yo he comenzado hace un año atrás a escudriñar las escrituras, me puedo dar cuenta, hermano, que esta palabra es viva, hermano. Yo te lo digo porque yo lo siento en mi corazón, porque el Señor habla mi vida, porque el Señor me revela a través de su palabra muchas cosas, hermano. Y qué precioso que nosotros como simples seres humanos, hermanos, podemos tener esa comunión con Dios, podemos tener esa comunicación con Dios. Qué precioso, hermano, porque Jesús está vivo. Si Él anduvo 40 días después de muerto y resucitado entre sus discípulos, ¿cómo no va a estar aquí conmigo y contigo, ahí donde tú estás? Él está, hermanos, en toda parte. Él está trabajando arduamente para levantar un ejército de guerreros y guerreras que digan, aquí estoy, Señor, que digan, yo me paro sobre la brecha, yo voy a orar, yo me voy a levantar en el nombre de Jesús, yo voy a proclamar su palabra con libertad, con denuedo. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía podemos, porque todavía podemos. Porque el tiempo vendrá, hermanos, y ya estamos cerca, en que habrá una persecución muy grande para la iglesia, hermanos. Y esta palabra que está llegando a tu vida quizá ya no podrá llegar. Pero todo lo que tú hayas atesorado en tu corazón de la palabra, lo que tú recuerdes en tu mente, va a ser tu estandarte, va a ser tu escudo, va a ser tu defensa, va a ser tu poder. Por eso, hermano, escudriñemos las escrituras, leamos, llenémonos más de Dios a través de su palabra. Jesucristo se va a revelar personalmente a tu vida cuando tú leas la palabra. Pero no la leas a la ligera, cómela con hambre, hermano, amigo, con hambre, como cuando estás en el restaurante esperando ese platillo delicioso de esa comida, tu favorita, y estás que ya te haces agua a la boca, hermano, así Jesús quiere que tú comas su palabra, que te llenes de ella, hermano. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa los tuétanos hasta las coyunturas, hermano. Mire qué precioso. Por eso yo te invito en esta hora, que si tú has oído esta palabra, y no sé, quizás sea la primera vez en tu vida que tú has oído esta palabra, yo te invito, si tú sientes en tu corazón la necesidad grande de recibir a ese Jesús vivo, a ese Jesús que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que desde ahí intercede por nosotros.
Si tú quieres recibir a ese Jesús, yo te invito a que hagas esta oración conmigo en esta hora. Repite conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pecadora, y me arrepiento. Perdona mi vida anterior, Señor. De ahora en adelante yo quiero vivir para ti. Te entrego mi corazón, mi mente y todo lo que yo soy. Te entrego mi pasado para que lo sepultes. Y desde ahora en adelante yo quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Así ahora estaré orando por todos mis hermanos, amigos que semana a semana juntamente conmigo escudriñamos las Escrituras y aprendemos de su poder y su presencia. Y vamos orando. Padre Celestial, tú has prometido hacer a tus ministros como llamas de fuego, Señor. Yo te pido que tú des una nueva porción, una unción fresca y poderosa sobre cada uno de tus hijos y hijas, que semana a semana ven en su corazón el deseo de buscar tu palabra, Señor. Y así no solo este día, Señor, sino que todos los días que ellos puedan, Señor, ver la necesidad importante de buscar tu rostro. Y yo te pido que bendigas a sus familias aquí representadas, Señor, y que sea tu poder y tu presencia con ellos cada día. Que sean ángeles eslabonados alrededor de sus casas, de su heredad, de donde ellos habitan, Señor. Y que sean protegiéndolos de cualquier dardo del enemigo, Señor. Protege sus mentes para que sean firmes y fuertes en tu palabra y que se dejen guiar solamente de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor, bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y si hoy has hecho la mejor decisión de tu vida, de recibir al Salvador del mundo sobre tu vida, yo te bendigo en el nombre de Jesús y te doy un abrazo fuerte desde la distancia, ahí donde tú estás. Y te invito para que te inscribas en este canal, para que semana a semana puedas juntamente aprender más y más de la palabra. Te invito también a mi comunidad. Solo vas a tener que buscar en el canal la parte que dice mi comunidad y vas a encontrar mucho material que te va a ayudar en tu vida espiritual, material importante como libros, películas, música de adoración, testimonios de poder de hombres y mujeres que han salido del pecado, de la maldad, de donde Satanás los tenía atados y han podido salir para testificar el poder de Dios y la autoridad de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y así hemos llegado al final de este capítulo, hermanos, pero estamos pendientes con el capítulo 7 porque queremos saber qué es lo que sucede con Esteban, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Bueno, hermanos, es un privilegio siempre glorioso y precioso de que me hayas acompañado en esta hora, en su programa. Vamos orando hasta que baje el poder. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.